Hola a todos, muy buenas noches. Que estamos comenzando otra transmisión con muchas ganas de poder compartir con ustedes. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Acá estamos nuevamente juntos en una reunión virtual más. Y bueno, aquí estamos para poder ser de edificación, ¿no? Eso es lo que queremos. Vamos a ver quién se suma esta noche, a ver quién va entrando para darle un saludito a cada uno. Dejen un mensajito ahí, estamos mirando acá los mensajes que van dejando cada uno de ustedes. Les proponemos que vayan compartiendo este video en sus muros para que otras personas lo puedan ver. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es crucial, es sumamente importante para la vida de los cristianos. Bueno, ahí recién veía que estaba saludando Jairo. Bueno, Jairo de Nueva York, bienvenido Jairo, ¿cómo estás? Saludos ahí también para Vicky. Hola Vicky, un abrazo a toda la familia. También está saludando a Anaí Cabrera. Hola Anaí, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Moni también está, Moni con Daniel, de allí de la costa. Buenas Bienvenidos noches también, a todos. buenas noches. Qué bueno que puedan estar acompañándonos esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, importantísimo, porque vamos a ver si podemos darnos cuenta de dónde viene tanta tradición, ¿no? En este punto que es sumamente importante para poder funcionar verdaderamente como la iglesia que Jesús dejó. Así que vamos a estar hablando de un tema que espero que todos puedan ser parte esta noche. Queremos que hoy puedan compartir, que puedan preguntar, que puedan juntos con nosotros hablar de este tema que me parece que es sumamente importante. ¿Ves un poquito de agua si hablas? ¿Saludar? Así es, sí. Así que bueno, esperemos que puedan participar con sus comentarios, que con sus preguntas también, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, bienvenido. Vamos a arrancar. Vamos a ver si una horita más o menos hablamos para no ser tan extensos. Gracias nuevamente a todos por participar. Gracias, ya pueden estar, si quieren, los que están entrando ahora, compartiendo este video en sus muros para que otros puedan verlo. Más tarde seguramente este video va a estar en YouTube para que lo puedan ver de vuelta, compartirlo. Pero bueno, hoy, como les decía, estos días vine haciendo algunos videos muy cortitos, hablando un poco del tema y diciéndonos la importancia de poder rever aquellas prácticas que tenemos como iglesia. Muchas veces las prácticas que tenemos como iglesia no son para nada, ¿cómo puedo decir? No son motivo de debate. Algunos de repente dicen, bueno, es así, esto es lo que siempre fue. La iglesia se reúne en edificios, nos reunimos en edificios para celebrar un culto. Si sos católico, celebrás una misa. Si sos evangélico, celebrás un culto. Y nunca nos preguntamos si eso es así. Claro, es verdad. Nunca nos hicimos una pregunta si esto que vivimos es lo que Jesús dejó. Sí, más que nada por la tradición, ¿no? Justamente, todo lo que hacemos básicamente en la vida es por tradición. A veces no nos damos cuenta, pero muchas cosas van pasando de generación en generación. Ahí están entrando, bueno, saluda a Margarita también, saluda a Gustavo Fernández ahí de Villa Carlos Paz. Está Valeria también y Maxi aquí de la isla. Un abrazo para todos. Un abrazo grande para todos. Y les decía recién, bueno, hay una cuestión sumamente importante. Cristo y la iglesia existen no desde Cristo después de la cruz. O sea, si nosotros buscamos la Biblia vamos a encontrar este diseño de Jesús, de Cristo con la iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece Cristo y la iglesia. En algunos momentos aparece como una cuestión de figuras y sombras hasta que se concreta Cristo y la iglesia. Y el final de la historia va a ser Cristo y la iglesia en comunión eterna. Por eso que cuando hablamos muchas veces pensamos que la salvación es personal, y si en realidad sí la salvación es personal, pero no es para que seamos simplemente individualistas y bueno, me salvé, ahora sigo a Cristo y nada más, sino que seamos parte de un propósito eterno que es poder ser parte de la iglesia de Jesucristo y funcionar como iglesia en la tierra, entendiendo que somos iglesia. Así es. ¿Sí? Vos sos iglesia, yo soy iglesia, ustedes son iglesia, y cada uno que realmente cree que Jesucristo es el Señor de toda la creación, pasa a ser su iglesia. Y aquellos que se dedican a ser sus discípulos, mucho más todavía. Entonces, hoy nos tenemos que hacer una pregunta, y hoy queremos hacer una pregunta. Las prácticas de la iglesia de hoy, del 2021, están fundamentadas en una actividad específica.
¿sí? Sí. Esa actividad específica, si es católico, es la misa, y si es evangélico, es el culto. Ahora, vamos a dejar lo católico al costado por un ratito y vamos a hablar de lo evangélico. Y la pregunta que les queremos hacer para que ustedes participen es si alguno de ustedes sabe cuál es el origen del culto. Claro. ¿Cuál es el origen de esta práctica llamada culto? Que puede variar un poco de acuerdo a la denominación, de acuerdo a la corriente evangélica, pero en realidad el modelo, el formato del culto siempre es el mismo. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el origen del culto y si realmente nosotros como iglesia deberíamos tener un culto? Son las dos preguntas que le tiro esta noche. La número 1, ¿sí? Si ustedes saben cuál es el origen del culto y, vuelvo a preguntarles, el origen del culto, ¿sí? Y si deberíamos realmente tener un culto. Esas son las dos preguntas que hoy vamos a estar dando vuelta en esta noche y esperemos que ustedes puedan participar también porque muchos de los que están conectados en esta noche me imagino que han participado de un culto, que participan tal vez de un culto, ¿verdad? Claro, está bien. Nosotros hemos participado bastante. También hemos participado bastante, sí. Pero bueno, estamos buscando la posibilidad de que en esta noche nos vayamos de este mensaje, de esta conexión que tenemos virtual, que nos vayamos con una idea clara. Claro. Si realmente nosotros como cristianos debemos celebrar un culto o no. Porque la pandemia y las cuarentenas sacaron a la luz las falencias que la iglesia tenía en muchos sentidos, y también manifestó, ¿no?, el descontento o la aprobación de un lado o de otro, sí, de las personas en cuanto a ir a un templo a celebrar un culto, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente que decían, buenísimo, qué bárbaro, no tenemos que ir a un templo y no tenemos que celebrar un culto. Y otros decían, ¿cuándo vuelven a abrir los templos? Queremos tener el culto. Entonces, en esta dicotomía que tenemos de argumentos de uno y de otro, lo mejor para dirimir esto y para decir, qué es verdad y qué no, vamos a hacernos la pregunta, ¿cuál es el origen del culto? Ahí ya está participando Jairo, dice, yo creo que viene de creencias paganas, como decían, culto a dioses. Claro. Bueno, viene de origen pagano, sí, realmente viene de un origen pagano el culto. A ver, ¿quién más? Yo creo que, dice Margarita, yo creo que es el origen del culto, es puesto por hombre. Jesús nunca dijo a sus discípulos sobre ningún templo. Sí, está perfecto, Jesús nunca habló de templo y Jesús no habló de culto, pero la pregunta es, ¿de dónde salió? Claro. Porque hoy tenemos templo y tenemos cultos. Acá el punto es no ir en decir, a mí me parece que no tenemos que hacer culto, o a mí me parece que no tendríamos que tener un templo donde hacemos un culto. Perfecto, es lo que a mí me parece, es la opinión de cada uno de nosotros. Pero para dejar claro esta noche, si necesitamos un culto o no necesitamos un culto, si necesitamos un templo o no necesitamos un templo, tenemos que hacernos la pregunta de dónde salió lo que hoy estamos viviendo. Claro, y sí. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el origen del culto? A ver si los hacemos participar esta noche. Creo que la mayoría de ustedes son cristianos evangélicos, me parece, o eran alguna vez. Sí, me están tirando definiciones. Ahí me dicen, somos el culto, no vamos al culto, somos el culto vivo presentado para el Señor. Sí, perfecto. Pero el punto es, ¿de dónde salió el culto? ¿Por qué hoy la iglesia celebra culto? Claro. Yo quiero que ustedes me respondan esta pregunta. Es sencilla la pregunta. La pregunta es, ¿por qué la iglesia hoy celebra culto? O por ahí pueden decir, no sé. Si ustedes no saben, díganme y yo le empiezo a comentar de dónde sale el culto, pero le estoy dando la posibilidad a ustedes que están en esta noche conectados que me digan o que nos digan si ustedes saben, pero saben no por cuestiones que les parece, sino que saben, ¿sí? Claro. Con argumentos históricos, de dónde salió el culto, de dónde arranca el culto. Bueno, Anaí me dice, yo no lo sé, gracias Anaí por compartir, ¿sí? Porque realmente hay muchas personas que no lo saben. Claro, que es más por tradición que por otra cosa. Van todos los domingos a un lugar mal llamado templo, ¿sí? Mal llamado templo, donde la actividad central es un culto, y lo hacemos, nosotros lo hacemos más hace años, pero hay gente que lo hace como una cuestión normal. Claro. Como que eso es lo que se debe hacer como cristiano. Sí. Y justamente eso es no lo tenemos que hacer como cristianos, después lo vamos a ver al final. Pero el punto es, ¿cuál es el origen? Vuelvo a preguntarle, ¿cuál es el origen del culto? A ver si alguien me lo puede
me lo puede comentar. Bueno, muchos dicen es un origen pagano, pero no sé de dónde surgieron. O sea, fíjense que la mayoría de los que me están escribiendo están coincidiendo en algo, ¿sí? Tiene un origen pagano, o sea, no viene de parte de Dios, ¿sí? No viene de parte de Jesucristo, por decirlo de alguna manera. Pero no saben todavía de dónde es. Claro. O sea, no sabemos de dónde es. Si nosotros nos vamos a este punto, tal vez sea imposible para algunos romper el argumento de decirles, al final de este mensaje, y lo vamos a afirmar, la iglesia no debería tener culto. Para que la iglesia pueda ser la iglesia que Jesús soñó y la iglesia que Jesús dejó aquí en la tierra, es sumamente importante erradicar, pero no cambiarlo, modelarlo, acomodarlo, no, erradicar por completo el culto, sacar el culto así como lo vemos, no celebrar nunca más un culto, no celebrar nunca una misa, no celebrar nunca más un culto, y ahí empezaríamos a hacer iglesia. Tal cual. Miren lo que digo, ahí empezaríamos a hacer iglesia. Por eso, bueno, veo que por ahí todavía no. Empecemos. Sí, empecemos. les voy a hacer historia, así que anoten, ¿sí? Anoten, y si no, de todos modos, después a todos los que quieran esta información yo se las voy a pasar sin ningún problema. Ahora, si hacemos historia, la iglesia de Jesucristo tal como Él la dejó, la que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, la que encontramos en las cartas de Pablo, ahí podemos ver el diseño que Jesús dejó como iglesia, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacía esa iglesia? Se reunía en casas, tenían comunión, oraban juntos, compartían el pan y el vino, celebrando la cena, eran edificados a través de las doctrinas de los apóstoles. Bien, ese era el formato de iglesia que tenían. Se reunían fundamentalmente en las casas, también había lugares de reunión diferentes a las casas, pero mayormente eran las casas, ¿sí? Entonces, y como vos decías recién, no había un culto. No. Se reunían fundamentalmente a tener comunión. Así es. ¿Sí? Cantaban, oraban. Era todo muy espontáneo. Muy participaban libre. Todos. Todos participaban. Los dones del Espíritu fluían a través de todos. Así es. ¿Sí? Todos eran edificados. Hay registros bíblicos de esto, no estamos inventando nada. Después vamos a leer si quieren, o anótelo por ahí. 1 Corintios 14. Vemos que el funcionamiento de la iglesia, Pablo corrigiendo algunas cuestiones de cuando se reunían en las casas y demás, y así tantas citas bíblicas podemos encontrar. De hecho, si ustedes por favor quieren interiorizarse más sobre esto y aprender más sobre esto, yo hice una escuela hace ya unos meses atrás que se llama Regresando al Diseño, y allí pueden ver en 2 niveles de Regresando al Diseño. Una hablamos del verdadero evangelio, de la evangelización, del discipulado y demás, pero en la otra hablamos de ministros de Cristo y cómo vivía la primera iglesia, cómo se organizaba la iglesia, cómo era el liderazgo, entre comillas, porque no eran líderes, simplemente eran administradores de la iglesia, cómo ellos funcionaban. Todo ese diseño, que les invito a que puedan verlo, ¿sí? Hay video de YouTube donde yo enseño esto, Regresando al Diseño se llama, y Ministros de Cristo son las dos escuelas, vayan, mírenlos. Todo ese diseño pasó el tiempo y fue destruido directamente. Así es. ¿Sí? Cuando la iglesia, cuando los romanos, los emperadores romanos, empiezan a perseguir a la iglesia y empiezan a matar cristianos y empiezan a derribar todo lo que Jesús dejó en cuanto a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, obispos cristianos y demás. Todo lo que era el movimiento de los cristianos lo empiezan a destruir, van a aquellos que administraban la iglesia, y entonces aparece en escena un personaje llamado Constantino, ¿sí? Un emperador, que es el primero que empieza con este cambio de paradigma de la iglesia. Sí. ¿Sí? Él lo que hace es darle a los cristianos, que en ese momento no eran bienvenidos por nadie, era una casta de gente rechazada por la sociedad. Él le da importancia a los cristianos y lo primero que hace es darle un lugar de reunión. Les da el templo, que en realidad no era un templo, era la cátedra. Claro. ¿Sí? Lo primero que aparece es la basílica. ¿Sí? La basílica es la representación de la cátedra romana, ¿sí? Con esa cúpula que tiene y demás.
Allí los romanos juzgaban a la gente de acuerdo a las cuestiones que ellos vivían, y entonces él le da esos edificios a los cristianos para que se junten. Se empiezan a juntar y ya cuando se empiezan a juntar cambia todo el modelo de culto. Claro. Ya empieza un modelo de culto. ¿Sí? Empieza a aparecer la mesa, es allá enfrente, empiezan a aparecer, el primer tiempo estaban parados, después fueron los bancos. Los sacerdotes católicos, porque empiezan a ser sacerdotes católicos, se vestían con vestimentas de sacerdotes paganos. Son vestimentas de sacerdotes paganos. Empezaron, cuando ellos entraban a esa reunión, la gente se ponía de pie, como pasa el día de hoy. ¿Por qué? Porque era una forma, era el mismo modelo de recibir a los cortesanos romanos. Entonces ese diseño pasó a la iglesia, mal llamada iglesia ya en ese momento. Y esto empezó a pasar en el año 300. ¿Sí? Empieza todo lo que es el cambio, digamos, del diseño de iglesia. Lo sacan a los cristianos. Primero le matan todo lo que era el liderazgo. Claro. Todos los que podían guiar a la iglesia conforme al diseño de Jesucristo. Los barren, los destruyen a todos, los matan a todos. Y queda la gente que por ahí no tenía muy claro esto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la figura del emperador romano. Él se proclama el Maximus Pontificus. O sea, el máximo pontífice, no sé si te suena hoy, el Papa, y él se proclama como el que guía a la iglesia. Entonces ya empieza una deformación de la iglesia que Jesucristo dejó. Año 300 después de Cristo, entre el 200 y el 300. Pasan los años, ¿sí? Pasan los años. No me voy a meter a hablar ahora de los templos, cómo llegamos al día de hoy con los templos. Vamos a hablar del culto, que es lo que nos toca esta noche hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa el tiempo. Y aparece en escena, por allí, por el año, espérenme que tengo aquí algo para leer, en el año 500, entre el año 500 y 600, después de Cristo, aparece un hombre llamado Gregorio el Grande. ¿Sí? Gregorio el Grande, ¿quién era? Gregorio el Grande era un monje, ¿sí? Un monje católico, que pasa a ser papa, ¿sí? Y él es el que instruye por primera vez la misa. Allí empieza este formato de misa que después se mejora y que en el año ya 700, 800 después de Cristo ya toma un formato más parecido al de hoy en día, pero aparece la primera manifestación de un culto, por decirlo de alguna manera, dentro de un edificio, donde los cristianos se reunían. Claro. Allí había, en ese liderazgo, ya había una mezcla de romanos, de pensamientos romanos, de filosofías griegas, ¿sí? De aún pensamientos judíos también, y algo de las palabras de Jesucristo como religión cristiana. Entonces se empieza a hacer una ensalada, y allí empieza a aparecer lo que hoy conocemos como la misa. La misa no ha cambiado mucho, la misa lleva prácticamente 1500 años. Sí, más o menos, de ahí arranca, 1500, 1400 años es la misa como tal como la vemos hoy. Cambiaron muy poquitas cosas, pero aparece la misa. Aparece la mesa, ¿sí? Que le llamaban la mesa de comunión. Allí aparece el pan, el vino. Entonces la centralidad del culto era el sacrificio de Jesús. Sí. Pero no como conmemoración. Ellos lo volvían a sacrificar a Jesús sobre la mesa cada vez que hacían una misa. La misa católica hoy en día tiene como objetivo ese sacrificio. Porque para la mentalidad pagana necesitamos seguir de sacrificio en sacrificio. Entonces vuelven a sacrificar a Jesús de una manera simbólica en la mesa, en ese altar. Aparece el altar, aparece la mesa, aparece la figura del sacerdote y la gente sentada, ¿sí? En total silencio, no siendo parte de nada. Claro. Simplemente espectadores. Claro. Así la misa va pasando de generación en generación, va pasando de años en años, va mutando, va cambiando algunas cosas, pero siempre la misa es la misma. Aparecen las velas. Las velas tenían que ver también con el cortejo romano. Tenía que ver con la corte romana, tenía que ver con los emperadores romanos, el poner velas, entonces empiezan a aparecer las velas, y todo lo que hoy tenemos como iglesia católica, como misa. ¿Sí? De ahí va. Ahora pasa algo en la historia de la humanidad. Todos conocemos, y si yo le hablo a ustedes quién es Lutero, ustedes saben quién es Lutero. Sí, a ver si saben quién es Lutero, a ver que me escriban ahí, a ver si saben quién es Lutero, ¿sí?
¿Por qué estamos viendo todo esto? Voy a hacer un parate acá antes de continuar de dónde comienza el culto, porque el culto sale de la misa. Ujú. Por eso hablé de la misa, porque de la misa sale el culto. Ya voy a llegar ahí. Ahora, ¿por qué hablamos de este tema? Para los que por ahí recién se están conectando o después en YouTube van a estar viendo este video. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque hay un paradigma metido en las entrañas de los cristianos, Ujú. ¿sí? Metido en la entraña de los cristianos modernos, de que necesitamos el culto sí o sí. Si a un cristiano hoy en día religioso le sacás el culto, es un insulto. O sea, decirle no tenés más el culto, ¿y ahora qué hacemos? Ujú. ¿Cómo que no tenemos el culto? De hecho, mucha gente se puso muy mal con las cuarentenas por no tener el culto. Es como que se ven perdidos sin el culto. Exactamente, porque es una cuestión de tradición. Ujú. ¿Y qué pasó? Los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Perdidos, pecadores. Bueno, todos pero hicieron. los líderes religiosos, ¿qué fue lo que hicieron al no tener el templo para celebrar el culto? Hicieron el culto por Facebook. Claro. Hicieron el culto por Facebook. Vemos de vuelta, ¿sí? La gente cantando por Facebook, con guitarrita, todo haciendo el culto. Alguno haciendo una introducción, otro predicando. Después poniéndote por ahí abajo, mande su ofrenda por Mercado Pago, mande su ofrenda por a esta cuenta bancaria, lo que sea. Y después orando por las necesidades de la gente. Escriba cuáles son sus necesidades, vamos a orar. O sea, trasladaron el formato de culto al Facebook, Ujú. al live. Tal cual. ¿Sí? Voy a leer algunas cosas que me están escribiendo ahora, a ver. De Lutero, seguro. No, no sé. Por ejemplo, los hermanos pueden ir al culto, pero los invitan a una casa y nunca pueden venir a compartir. Bueno, porque justamente, Nadia, justamente lo que estamos hablando en esta noche, para los que se están conectando en esta hora, es justamente esto. ¿Por qué celebramos un culto? ¿Por qué celebramos un culto? ¿Por qué la Iglesia Católica celebra una misa y por qué los evangélicos celebran un culto? Y si la misa o el culto son las cosas que Jesucristo nos dejó para ser iglesia. Sí, este es el punto fundamental. ¿Y qué provoca en nuestras vidas y en la vida de la iglesia enfocarnos en una misa o en un culto? ¿Qué hace que la iglesia no pueda desarrollar acá en la tierra de acuerdo a lo que Jesucristo mismo estableció para la iglesia? Entonces, vuelvo al punto otra vez. Nos encontramos por allí, por el 1500 más o menos, que aparece Lutero. ¿Y quién era Lutero? Lutero era un sacerdote católico. Ujú. Lutero era un sacerdote católico. Él sale del catolicismo, sale de la iglesia católica. Y él lo que hace es, fundamentalmente, reformar la misa. Ujú. Él reforma la misa. Él cambia el diseño de la misa católica hasta ese momento. Sí. Pero nunca se pregunta si la misa o lo que él estaba haciendo correspondía al diseño que Jesucristo dejó para su iglesia, que tenía que ver con la comunión Claro. y con la edificación de los miembros unos con otros. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca la mesa y pone el púlpito. Sí. Saca al sacerdote y pone el pastor. Claro. Saca el sacrificio del pan y del vino, de la hostia y el cáliz, y pone la Biblia. Pero el formato siguió siendo el mismo. La iglesia católica, con todas sus transiciones, no vamos a hablar de toda la historia, pero con todas sus transiciones, fue también la misa fue cambiando un poco, pero siempre el formato fue el mismo. Ujú. ¿Sí? La entrada del sacerdote, la pequeña lectura de la palabra, el sacrificio, porque apuntaba todo al sacrificio de Cristo, la hostia y el cáliz, ¿sí? Siempre lo mismo. Ujú. Y recitar la liturgia. Claro. ¿Qué hace Lutero? Simplemente lo que hace es cambiar algunas cosas, pero todo sigue siendo igual. Lutero lo que cambia es el formato de la misa, nada más. Entonces saca el altar, saca la mesa y pone el púlpito. Saca al sacerdote y pone el pastor. Saca el cáliz y la hostia y el cáliz y pone la Biblia. Claro. Pero no cambia el formato. La gente sigue siendo totalmente pasiva ante lo que está ocurriendo ahí adelante. Ujú. No es participativa. No. Luego vienen diferentes personas a lo largo de la historia.
La iglesia católica va mutando también, perdón, la iglesia evangélica va mutando también. De acuerdo a personajes que van apareciendo en la historia, la iglesia también va cambiando. Y todos van contribuyendo al culto que nos llega hoy en día. Y que ni siquiera nos podemos pensar si deberíamos tenerlo. Vuelvo a decir para los que están conectados a esta hora, estamos viendo en esta hora que lo peor que le puede haber hecho a la iglesia de Jesucristo, es el culto. Porque el culto Jesucristo dejó para su iglesia ese diseño, que ya lo hemos hablado miles de veces y lo vamos a volver a hablar esta noche. El culto atenta contra eso. Ni hablar la misa, pero el culto atenta contra eso. Sí. A que la iglesia sea iglesia. A que la iglesia funcione como iglesia. A que la iglesia sea la manifestación de Cristo aquí en la tierra y que los momentos de la iglesia sean momentos de comunión donde todos nos edifiquemos mutuamente uno con los otros. Y hablando de iglesia, las personas, no el edificio, porque... Y hablando de iglesia como las personas, no el edificio. Aclarar. Entonces, podemos hacer historia, ¿no? Después si quieren yo le paso toda la historia al que me la pida, pero quiero hacer leerles algo. Hoy les voy a decir después a todos los que quieran, yo les voy a pasar un libro que les va a ayudar mucho, porque es un libro que tiene mucho fundamento histórico, con fechas, con formas de las cosas que fueron pasando para saber dónde estamos parados hoy, que se llama, lo tengo aquí, ¿sí? Se llama Paganismo en tu cristianismo. ¿Paganismo en tu cristianismo? Se pregunta. Y es tremendamente revelador, ¿sí? Porque este libro vino a nuestras vidas, yo no estoy hablando de esto porque leí este libro. De hecho, no lo terminé de leer todavía. Estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque esto es lo que nosotros creemos, son nuestras convicciones de hace años. Nosotros hace años dejamos de ser pastor de templo. Sí. Hace años dejamos de vivir el culto. Decidimos regresar al diseño de Jesucristo para su iglesia, congregados en casas, celebrando, ¿sí?, en la reunión que tiene que ser una comunión, no un culto. Sentados a la mesa, disfrutándonos, viéndonos cara a cara, escuchando a los demás todo lo que tienen para aportar, orando todos juntos, volviendo a ser la iglesia que Jesucristo dejó. Pero el culto impide eso. Miren, hay cosas que ocurrieron a lo largo de la historia. Por ejemplo, permítame decirle algunas cosas que tengo aquí. Hay cosas que fueron pasando que realmente hicieron desastre en la vida de nosotros muchas veces, sobre todas las cosas, ¿no? Que tiene que ver con lo que fue ocurriendo siglo a siglo. Siglo a siglo fueron apareciendo cuestiones que fueron rompiendo lo que Cristo dejó. Sí, por ejemplo, cada siglo apareció un formato diferente de iglesia. ¿Sí? Aparecieron primero, los luteranos, después los anglicanos, ¿sí? Después los hermanos libres, después los metodistas, después y tantos movimientos, que cada movimiento fue aportando algo al culto, pero no sacando el culto. Fue cambiando el formato de culto, pero nunca se sacó el culto, nunca se cuestionó el culto. Claro. Es más, a medida que pasaron los años y los siglos, la idea de iglesia cambió. Pasó de ser personas reunidas en un lugar a ser un edificio. Y esto es lo grave. Que hoy en día cuando decimos iglesia, muchos todavía piensan en una institución. Muchos piensan en la iglesia católica o la iglesia evangélica. La iglesia no es católica ni es evangélica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio, no es una institución con fichero de culto. La iglesia son las personas que no necesitan un edificio para reunirse, porque de hecho el diseño de Jesucristo es en la informalidad de una casa, sentados a una mesa de comunión, sentados a una mesa donde nos podemos sentar y vernos cara a cara, y nosotros podemos dejarlo a Cristo fluir a través de nuestras vidas. Entonces de repente, ahí donde empieza Cristo a manifestarse. ¿Cómo se manifiesta Cristo en una reunión de la iglesia? Y el hecho de poder entre todos compartir, de poder expresar lo que la vida de cada uno, lo que está viviendo y poder saber que está cada uno para poder ayudar, para poder levantar una oración específica, tantas cosas, ¿no? Claro, porque
la iglesia empieza a poder manifestarse, cada uno de sus hijos se empiezan a manifestar. Cristo empieza a manifestarse a través de las personas. Las personas pueden ser parte de esa reunión de comunión de la iglesia. Ujú. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con el culto? Más allá de la denominación a la que vayan, que puede tener una corriente metodista, calvinista, una corriente, no sé, pentecostal, una corriente bautista, una corriente que ustedes le quieran poner. Algunas cosas pueden cambiar, cómo se viste la gente, dónde se sienta, dónde no se sienta, cómo te reciben, si te podés parar, si no te podés parar, si podés cantar o no podés cantar, si podés bailar o no podés bailar, si levantás las manos o no las levantás. Más allá de todo eso, el formato siempre es el mismo. Sí. ¿Cuál es el formato? A ver, cuéntenme ustedes, cuando ustedes van a un culto, ¿qué es lo primero que hacen? Llegan y lo recibe alguien en la puerta, ¿verdad? Sí. Con una cara así contentísimo, bienvenido, ¿a dónde? Te dicen. ¿Bienvenido a dónde? Dicen. A la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Mal, ya arrancamos mal. Bienvenidos a la casa del Señor, como si Dios tuviera una casa de ladrillos. Nosotros somos la casa de Nosotros somos la casa. en todo caso. Jesús dijo, con mi Padre vendremos y haremos morada en ustedes serán en nuestra casa, y el Espíritu Santo está en ustedes. Entonces lo primero que pasa es, llegás a un lugar de reunión, mal llamado iglesia, a un culto, ¿sí? Antes ibas a una misa, ahora vas a un culto, ¿verdad? Y alguien te recibe en la entrada y Que te dice... reciban no está tan mal tampoco. No, está perfecto, no No estamos hablando de mal o bien, estamos hablando del modelo. Estamos hablando del diseño para que veamos cómo funciona. Entonces te recibe alguien, bienvenido a la casa del Señor. ¿Sí? Ya mal concepto, no es la casa del Señor. Es simplemente un auditorio donde nos vamos a juntar a tener algo llamado culto. Así es. ¿Verdad? Pasás, te sentás. Muchas personas es como que ya... Es como esos que son... A ver cómo te puedo decir. Me viene a la mente aquellos socios de un club de fútbol que ya tienen su asiento asignado todo el año en la cancha de fútbol para ir a sentarse en ese lugar para ver espectáculo. Y no se lo toques. Y no se lo va a tocar. Más o menos así. ¿Sí? La gente viene a sentarse ahí, a esa silla. Mucho no lo va a cambiar. Es más, nosotros que hemos sido pastores de templo y que hemos celebrado culto, podríamos arrancar, estar con los ojos cerrados y saber ya dónde estaba sentado cada uno porque todos se sentaban en el mismo lugar. Y enojarse a alguno porque le quitaron el lugar. Y si alguno llegaba al lugar y encontraba otro, ya se le complicó el culto. Sí. Los niños espirituales. Se le complicó porque alguien estaba sentado en su lugar y ahora ¿dónde me voy a sentar? Y bueno, esas cuestiones. Entonces llegaba, te sentás. ¿Y qué pasa? ¿Cómo arranca el culto? Alguien que va a abrir la reunión. Sí. ¿Sí? Vamos a abrir la reunión. Entonces, el abrir la reunión, ¿qué es? Orar. Alguien que va a orar, ¿sí? Alguien que va a orar y nuevamente los pastores, a veces son los pastores que hacen todo. A veces lo hacen todos los pastores porque parece que ellos son, están ellos y después está Jesucristo. No, y hay otros que son VIP. Y otros que son VIP estar y no- hasta que no van a predicar. Bueno, porque después vienen. Es- Bueno, después vienen. Porque es como la corte romana, entran después y todos se ponen de pie. Pero tranquila, ya vamos a llegar ahí. Entonces, pero vamos por el modelo, el formato. En ese formato, ¿qué pasa? Alguien ora. Los pastores muchas veces le decíamos a ese que iba a orar, orá cortito, No ores mucho tiempo porque mirá que hay que cantar, hay que levantar la ofrenda, hay que predicar, hay que... Entonces, entonces hay una oración cortita Todo limitado. y arrancamos a cantar. ¿Sí? Si vos venís de una corriente por ahí pentecostal o carismática como venimos nosotros, bueno, le vamos a meter mucho pinchi, punchi, 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 ¿sí? Con todo, la batería, la guitarra eléctrica, todo. Canciones rápidas que le llaman alabanza, mal llamado también, ¿sí? Porque no hay alabanza y adoración como género musical, porque la alabanza y la adoración no son género musical, son actitudes nuestras ante Dios. Claro. Pero ponele, arrancan con esas 3 o 4 canciones de alabanza. En algunos casos, antes de pasar a las canciones de adoración, que son las lentas, ¿sí? Son las melancólicas, lentas, ¿sí? Ahí paran, ¿para qué? Para, bueno, darte un anuncio, ¿sí? De las cosas que van a venir, o directamente para
Mostrarte los Le- flyers. Claro, sí, un montón de flyers, bueno, hoy en día más pero Sí, vamos a lo bueno. no vamos a lo top, a lo big, vamos a lo normal, ¿sí? Entonces, y en ese momento, bueno, es el momento de levantar la ofrenda. Ujú. Entonces llaman a un hermano o una hermana bien ungida para manipular las emociones de la gente, O actores. o actores también, porque nosotros conocemos a alguien que es un actor y él decía, yo sabía cómo levantar el diezmo y la ofrenda. Entonces esa persona te predica durante 10 o 15 minutos sobre la importancia de darle al Señor y que si vos le das, Dios te va a dar, como que entramos en una cuestión de negociación con Dios. Traiga su diezmo, traiga su primicia, traiga su ofrenda, traiga su pacto y porque usted le da a Dios, Dios le va a dar después a usted, como si Dios estuviera esperando tu dinero para darte. Entonces, bueno, alguien te levanta, te hace eso, la gente pasa, deja su dinero, vuelve ¿a dónde? A sentarse. Así es. Hasta ahí la única participación de la persona fue cantar esas 3 o 4 canciones Ujú. y poner la platita. Hasta ahí. Luego vienen las 3 o 4 canciones que son lentas, que preparan el ambiente espiritual, le dicen, para la predicación del pastor, o el que vaya a predicar esa noche, que cae siempre el pastor. Entonces se cantan esas canciones, en muchas congregaciones se busca que la canción toque un poco las emociones, ¿sí? Que toque un poquito las emociones de la gente, y ahí vamos. Y todo eso, todo el tema de alabanza y adoración, según cómo haya sido, es que el predicador pudo haber sido efectiva la prédica o no. Claro. Como que la culpa es de los muchas veces. Del todo- grupo de adoración. Sí, Del grupo de alabanza. que canta y Claro, todo eso. porque cantaron mal y no cantaron como el predicador quería para generar el ambiente para la predicación. Entonces luego viene lo que es la centralidad del culto. La centralidad del culto es el púlpito, la Biblia y el predicador. ¿Sí? La centralidad del culto evangélico es ese. La centralidad de la Iglesia Católica es la misa. ¿Sí? La misa y el sacrificio de Cristo representado en la hostia y el cáliz. Sí. El punto central del culto evangélico es el púlpito, la Biblia y el hombre que va a predicar. La prédica puede variar de acuerdo a quien predica, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, lo que sea. Se termina la prédica, se pasa a cantar de vuelta y ahí, según la corriente o según lo que el Espíritu muestre, muchas veces dicen, hacen o un llamado al frente, ¿sí? Para orar por las necesidades de la gente, o si no, de repente una oración para todas las demás es la oración de bendición con la que se termina la reunión. Si es el culto donde justo se celebraba la Santa Cena, va a estar la mesa dispuesta con el pan, con el vino, con otras cosas. En muchos casos todavía siguen apareciendo las velas, ¿sí? Y se celebra la Cena del Señor donde se reparte pan y vino para toda la gente que está reunida en ese lugar. Ese es el culto. ¿Sí? Ese es el culto. Ahora les pregunto, ¿Jesús hizo eso? Les pregunto, la iglesia que Jesucristo dejó, ¿hacía eso? ¿Ese es el culto? Ese culto, lo que nosotros llamamos culto, ¿es lo que hacía la iglesia? ¿Qué dice tu Biblia? Cuando lees Hechos de los Apóstoles, cuando lees las cartas de Pablo, ¿vos ves este diseño? Cuando lees a Jesús. Cuando lees a Jesús. Vamos a esta parte. Cuando lees a Jesús con sus discípulos, ¿en qué momento celebraban el culto a Jesús que estaba ahí? ¿No? Que estaba con ellos. Claro. Voy a responder a alguien que me hizo una pregunta que no sé si alguno leyeron, pero yo ya sí la leí y te respondo. Yo no estoy alineado a ningún hombre, estoy alineado a Jesucristo. Nosotros estamos alineados a Jesucristo. Si es alinearse significa ponerse en la senda en el camino de alguien, y ese camino que seguimos es Jesucristo, y es su diseño para su iglesia, que va mucho más allá de los apóstoles contemporáneos o de quien sea. ¿Sí? Entonces, de hecho, hemos decidido ya hace mucho tiempo no ser evangélicos, así que bueno, ya con eso ya nos libramos o nos separamos de un montón de gente que camina por un callejón, ¿sí? Que llevan a un montón de gente atrás, en pos del nuevo pacto y un montón de cosas, y muchas veces, ¿sí? Siguen engañando a la gente con un diseño reformado, pero seguimos en lo mismo porque la centralidad sigue siendo el culto. La centralidad sigue siendo
el hombre. La centralidad sigue siendo como antes el sacerdote, ahora el hombre ungido, ahora o el apóstol o el pastor ungido, ¿sí? Y la centralidad es eso. Y el pueblo, o sea, o los laicos, como se dice, o la iglesia, sigue en total pasividad, donde ya nadie directamente puede participar en nada. Hay de que vos pares el culto para pararte y levantar la mano y decir, ¿puedo decir algo de parte del Señor? Listo. No te van a dejar decir nada y la otra te van a echar si seguís haciendo esa cuestión, porque es hasta una falta de respeto interrumpir lo que está pasando en la liturgia del culto. Así es. ¿Sí? O sea, fíjense lo tremendo que es esto. ¿Sí? Sí, estoy leyendo una... Nadia, mandame un mensajito por WhatsApp y lo charlamos. Bueno, entonces, el punto acá fundamental es, ¿necesitamos el culto? Para hacer la iglesia que Jesucristo dejó, ¿es necesario el culto? No. En realidad es un obstáculo el culto. Así es. Miren, hay cosas que son obstáculos para que la iglesia sea la verdadera iglesia que Jesús dejó. Número 1, el templo. Número 2, el culto. Y número 3, el pastor. Parece fuerte lo que acabo de decir. O el predicador. El diablo. ¿Sí? El predicador. Bueno, si el diezmo es otra cosa también, pero no vamos a meter eso, ya hablé de eso alguna vez. Pero el punto es este. La iglesia no fue creada para eso. La iglesia no fue creada para un edificio donde se celebra un culto. En este modelo, que ya les digo, es el derivado de la misa católica que aún por 1500 años se sigue celebrando exactamente igual, que le agregaron un poco de canciones, la modernizaron un poco, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, voy a leer algo que me están preguntando. ¿Cuál era la dirección del lugar de reunión de Jesús? ¿A qué hora se reunía? No encontramos la respuesta en el Nuevo Testamento, pero claro, cuando vos decís hoy, le decía a alguien, vos vas a la iglesia, sí, ¿a qué iglesia vas? Ah, la iglesia que se llama tal, que está en la dirección tal, que se reúne los domingos a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche. O los sábados. Sí, bueno, vos lo sabes, el día que sea. Entonces, tenés una iglesia que tiene nombre, tenés una iglesia que la dirige un hombre, tenés una iglesia que tiene una dirección, tenés una iglesia que tiene una reunión y que tiene un horario para esa reunión. Esto no vivió la iglesia primera. No. Porque la iglesia primera no se reunía para un evento llamado culto. La iglesia primera se reunía para tener comunión. Sí, para comer juntos. Bueno, pero el punto era tener comunión y ser edificados mutuamente. Sí. Porque entendían que eran miembros del cuerpo de Cristo y para crecer juntos a la estatura de la madurez del varón perfecto que es Cristo, nos necesitamos mutuamente unos a otros para ser ministrados unos con otros, ¿sí? De acuerdo a los dones, a los talentos y a las verdades que Dios incorporó en nuestra vida para beneficio del cuerpo. Tal cual. Esto no pasa en el culto. Y además nos lleva a un mayor compromiso que ir a un culto también. Totalmente. Porque el culto vas más como espectador que otra cosa, pero el hecho de ir a tener comunión, al ir a tener comunión, ¿no?, con la iglesia, uno también se prepara, ¿no? Se prepara, va dispuesto a que en medio de esa comunión, en medio de ese tiempo de estar juntos, pueda el espíritu fluir. Y bueno, y cualquiera ministrarnos unos a los otros, ¿no? Edificarnos unos a los otros. Totalmente. Porque Miren, no es que vamos a pasar el tiempo nada más. Es sumamente importante esto. Si seguimos teniendo cultos, vamos a ir teniendo niños espirituales. Tal cual. Y vamos a tener tutores de esos niños espirituales. Que le dicen qué hacer, que le dicen qué no hacer, que le dicen hagan esto, no hagan aquello, vayan, vengan, siéntense, levántense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió con este culto? ¿Qué es lo que ocurre con este diseño de culto donde, vuelvo a repetir, cambiamos el sacerdote y pusimos al pastor? Cambiamos el sacrilegio del cáliz y la hostia por la Biblia. ¿Sí? Entonces, y le adornamos un montón de cosas y pensamos que eso es lo que Jesús dejó. Jesús no pensó en eso. Jesús pensó en el sacerdocio de todos los cristianos. Él nos devolvió el sacerdocio a todos, como, a ver, creo que alguien está escribiendo ahí justamente. Claro, justamente el culto evangélico es un ataque, dice, al sacerdocio de todos los creyentes. Y es verdad, porque se le impide a los creyentes poder ejercer sacerdocio, se le impide a los creyentes poder participar en la reunión de los santos.
La reunión de los santos, la reunión de la iglesia, originalmente, era una reunión donde todos se edificaban mutuamente. Vamos, miren, voy a leerlo, por ejemplo, aquí, les voy a leer 1 Corintios 14, donde Pablo habla de algunas cuestiones que tenían que corregirse en esas reuniones. Pero miren lo que dice acá Pablo. Le voy a leer el verso 23. 1 Corintios 14, les recomiendo que lean todo Corintios 14, porque van a encontrar el diseño de las reuniones de la iglesia. Pero voy al verso 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Dice: ¿qué hay pues, hermano? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces acá vemos un punto que es sumamente importante. Dice, cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Cómo sería eso hoy, reunir toda la iglesia en un solo lugar? ¿Qué tenemos que agarrar? ¿Con grúa los edificios así? ¿Agarrar todos los edificios, llevarlos y ponerlos todos juntos en un lugar? ¿Eso sería hoy en día, cuando toda la iglesia se reúne en un lugar? Cuando toda la iglesia se reúne en un lugar, estamos hablando de personas Sí. que se reunían en un lugar. ¿A qué? A tener comunión. Los 4 pilares de la primera iglesia eran la doctrina de los apóstoles, incluyendo como el principal apóstol Jesucristo, o sea, revisar, observar las doctrinas de los apóstoles, la oración, comer juntos, la cena y poder tener ese tiempo de comunión. Para eso se juntaban los cristianos, y en eso fluían los dones y los talentos. Por eso Pablo dice, cuando se reúnen, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene revelación, otro tiene lengua, otro tiene interpretación, otro se manifiesta como maestro, otro tiene una palabra de aliento, otro tiene una palabra de exhortación. Eso es lo que hacía la iglesia, y eso es lo que Jesucristo espera de nosotros. Pero eso no se puede dar en un culto. Claro, y en el culto, acoto algo, amor, en el culto una de las cosas que pastores enseñan a pastores es el hecho, que fíjate que también qué distante a esto que estamos hablando, ¿no? El hecho de que te enseñan a no familiarizarte con la gente, tenerla allá lejos de lo que sos vos, de lo que es tu vida, ¿no? Cuando en cambio la iglesia que Jesucristo dejó es todo un ambiente familiar, digamos. Bueno, justamente te exhortan cuando vos de repente entras en confianza, por decirlo de una manera, con la gente, y dicen, no te familiarices con la gente, porque vos sos el pastor. Claro. Vos sos el que está en un alto, está más alto que ellos y sos intocable, no puedes... Y guarda que te llamen por el nombre. Bueno, pero no vayamos a esas cosas, no nos demos el culto, estoy hablando del culto, ¿sí? Pues ella ya me está hablando del pastor. Ya vamos a hablar del pastor, pero no esta vez. Ellas se están anticipando lo que vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Pero la figura del sacerdote del pastor la vamos a hablar la semana que viene. Yo estoy hablando del culto, ¿sí? El culto es un gran problema. El culto, ¿sí? Es un gran problema. ¿Por qué? Porque el culto le quita la posibilidad al cuerpo de Cristo que se manifieste. Sí. Díganme ustedes, ¿cuántas veces ustedes han estado en un momento de la reunión, sea cuando están cantando, sea cuando están levantando la ofrenda, sea cuando alguien está predicando? ¿Cuántos de ustedes en alguno de esos momentos del culto pudo levantar la mano y decir, ¿puedo decir algo? Y lo dejaron decir algo. Primero, tenés que ser muy osado para decir, ¿puedo decir algo? Porque vos ya sabés lo que te espera, ¿sí? Estás rompiendo con la armonía del culto. Estás rompiendo con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y dicen que el Espíritu Santo quiere hacer cosas que en realidad hacen los hombres, porque si el Espíritu Santo quisiera hacer cosas en un culto, levantaría al que está sentado en el fondo y diría, hermano, tengo una palabra de ciencia. Por allá se levantaría otro y diría, hermano, tengo una palabra profética. Por allá se levantaría otro y diría, hermanos, tengo un nuevo canto que el Señor me está dando. Por allá se levantaría otro y dice, quiero decirles una recomendación de parte del Señor. Otro se levantaría y diría, les recuerdo que algo que el Señor dijo. Todos participarían. Pero en el culto nadie puede participar, solamente aquellos que están allá arriba. Sí. Y eso va en contra totalmente del diseño de Jesucristo para su iglesia. Eso atenta contra la vida de Cristo a través de su iglesia.
Esto, pero a ver, yo lo estoy diciendo de esta manera, y algunos dicen, bueno, qué sé yo, vemos qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Arranquemos el culto de una vez por todas. Que se arrepientan todos aquellos que dicen que el culto es sumamente importante. Sí. Llamo a través de este video, si algún pastor me mira, yo siendo pastor, te reclamo, por favor, arrepentite y dejá de una vez por todas el templo y el culto. Volvé a guiar al pueblo de Dios, si es que lo guías, al diseño de Jesucristo para su iglesia. Volvé a reunirte con la gente en las casas. Y cuando te reúnas con la gente en las casas, no seas el protagonista, deja que todos puedan participar. Deja que otros puedan ser edificados. Deja que otros puedan edificar a los demás. En las reuniones que hacemos, que nosotros hacemos hace años, y las seguimos haciendo, y no es que las decimos y no las hacemos, pueden tener evidencia, miren nuestro Facebook. Miren nuestro Facebook de hace años para atrás y hasta este momento, mírenlo. Y van a ver la cantidad de veces que nos van a ver sentados en una mesa o en lugares muy informales con un montón de gente. En esos momentos, todos participan. Sí. Si alguien quiere opinar, me dice, ¿puedo opinar? Sí, opiná. ¿Qué podés decir de este tema que estamos tocando? ¿Qué podés decir de esta enseñanza de Jesucristo que estamos revisando? Todos pueden participar. A la hora de orar, oramos todos. Sí, todos los que quieren, obviamente. Todos los que quieran orar pueden levantar una oración. A la hora de comentar algo, todos pueden comentar. ¿Por qué? Porque entendemos que somos iglesia y necesitamos oírnos. Conocernos. Dejar que la vida de Cristo fluya. Comer juntos. Hablar cuestiones de la vida también. Sí. Porque no es solamente el libro, sino también la vida. Por eso necesitamos volver a este diseño que le permite a la iglesia ser iglesia. Y el obstáculo principal que no le permite a la iglesia ser iglesia es el culto. Sí. De la semana que viene vamos a hablar del sacerdote que dirige el culto, que en este caso es el pastor, lo vamos a hablar la semana que viene, pero que toma un rol predominante como si fuera solamente él. Está mal. Lo vamos a ver esta semana que viene, ya mi señora se anticipó y dijo algunas cositas para que vayan teniendo en cuenta. Pero el punto del culto, el culto lo tenemos que erradicar y tenemos que volver a una reunión de comunión. Donde podemos estar no 1 hora como estamos en el culto, 2 horas como estamos en el culto. Podemos estar 4, 5, 6 horas, un día entero si querés. Tal cual. ¿O no? Nosotros nos reunimos, a veces ayunamos juntos, después almorzamos juntos, después seguimos tomando mate, seguimos charlando, tenemos tiempo de oración. Y el otro día alguien me acuerdo que hablábamos con un hermano el otro día y me decía, ¿y usted dice cómo se reúnen en la isla además? No, nosotros decidimos seguir el modelo de Cristo, de reunirnos, tener un tiempo de comunión, no culto, no edificio, y nos miraban como bichos raros, como diciendo, bueno, pero qué raro, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿No? Sí. Y nos miraban con esa carita. Y después una cuestión que también me parece que importante en cuanto a esto. La iglesia no experimenta libertad de esa manera. No, para nada. Y otra cosa, que ahí me vino porque se me estaba yendo lo que quería decir. Otra cosa, porque tiene que ver con libertad. Dentro del culto y dentro de las reuniones de los templos, todo está diagramado. Sí. Horario, Claro. tiempo, de acuerdo a las edades, los niños por allá, los adolescentes por allá, Muy estructurado todo. todo estructurado, ¿verdad? Uh-huh. Ahora yo te pregunto, porque vení, ¿quería aparecer? No, está bien. ¿No quería aparecer? Da la cara, sacate el gorro si viene de acá tenemos Luciano es mi hijo mayor, ¿Qué tal? ¿sí? El fin de semana pasado estuvimos reuniendo acá, Sí. ¿verdad? ¿Sí? Estuvimos hablando todos juntos, comiendo todos juntos, ¿sí? Uh-huh. Una de las preguntas que siempre me hacen a mí es, dentro de este diseño, ¿y ahora qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los preadolescentes, con los adolescentes? Y como viste, como dividimos, como el mundo divide, nosotros también dividimos las personas. No podemos ser una familia, ¿sí? Yo te pregunto, cuando vos te reunís con tu familia, ¿vos tenés un plan específico para los niños, para el joven, tenés una reunión de familia, te sentaste a comer. Y tarde o temprano se van a dar los grupos. Los mayores se van a estar en un lado, los niños van a estar en otro, los jóvenes... ¿Ustedes no tuvieron reunido aparte de nosotros el domingo en un momento? Sí. Le dijimos, ahora los jóvenes se van para allá. No, fue todo, ¿cómo se dice? Espontáneo. Fluyó. Espontáneo, fluyó. ¿Sí? Uh-huh. ¿O no? Sí. ¿Alguien les dijo hagan tal cosa? No, fue todo fluir, digamos, me acuerdo que estábamos hablando, hablando y se dio de, bueno, no sé, vamos a jugar un rato a la pelota y a través de un deporte uno puede también hablar de Dios y hablar de la vida, ¿no? Por supuesto. O sea, se puede generar cualquier actividad
que fluye, ¿sí? Donde ustedes también pueden participar y hablar de Cristo. Por eso no es estructurado, es ¿Seguro? algo que fluye. Y es más, pueden dar testimonio de Cristo con su vida al hacer las cosas de una manera, ¿sí? Con forma de expresarse o actitudes cristianas. Y sí, ¿Verdad? Sí, porque yo, ahora que justo me viene, ¿no? Me imagino la iglesia primera, ¿no? Donde también seguro pasaba eso, ¿no? Que en un momento los niños se ponían con niños, y se juntaban, y también ahí, aunque sean niños, uno cree que tal vez no tengan mucho entendimiento de Dios, pero el espíritu fluye y habla. Gracias. Listo. Eso fue por favor. Gracias. Gracias, Lu. Justamente lo que dijo Luciano. El espíritu fluye, el espíritu habla. Le damos la posibilidad a Jesús, a través de su Espíritu Santo, que Él sea el que maneja la reunión. Tal cual. Que Él haga lo que quiera hacer. Hay momentos que nosotros jamás planeamos lo que vamos a hablar, por ejemplo. Sí, ¿O no? Tal cual. A veces decimos, nos gustaría tocar este tema cuando vengan los hermanos, cuando nos juntemos, pero... Preparar pero a el veces- sermón. Pero a veces, claro, porque preparar el sermón... No, hermano, yo no puedo trabajar con mis manos porque tengo que estar toda la semana preparando el sermón para el domingo. Mentiroso, anda a trabajar. Cualquiera de ustedes agarra, los pastores, cualquiera de ustedes agarra la Biblia y pueden sacar un sermón de ahí sin tener que prepararlo. Y no le dan la libertad al Espíritu Santo para que lo haga. Cuando nosotros nos juntamos no tenemos sermón preparado. Lo que pasa que... Sabemos que Sí. hay temas que tenemos que tocar porque conocemos a la gente que administramos su vida, que pastoreamos, y hay temas que tenemos que tocar, pero los temas que tenemos que tocar todos pueden participar. Llamamos a un tema a la reflexión y todos reflexionamos sobre ese tema. ¿Verdad? Sí, lo que pasa que en más uno, bueno, aunque nos vamos al punto del pastor, ¿no? Pero en más uno en esto que vos decías, ¿no? De que tienen que prepararse y todo, ¿no? Como que tienen capaz que ayunar un montón de cosas para decir, bueno, estoy santificado para poder predicar, y cuando en realidad lo tenemos al Santo dentro nuestro, a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? La vida del Espíritu en nosotros, que todo el tiempo, ¿no? 24/7 está en nosotros y obviamente que va a fluir, porque sabemos a quién tenemos, es la naturaleza que portamos, y esa naturaleza es la que hace que fluyamos, ¿no? En lo que Él quiere hablar. Totalmente. Sí, Que, sí, tiene, sí, sí. que va basado obviamente en las enseñanzas de Jesucristo, en las doctrinas de los apóstoles, digamos, sabemos a dónde queremos llevar a la gente, que es a llevarla a la medida, ¿no? Del varón perfecto que es Cristo, y en eso trabajamos, en eso ministramos, y entonces cuando ya sabes a dónde tenés que llevar a la gente, ¿no? Entonces no es tan complicado, no necesitas preparar cosas raras, ¿no? Como para, no es rara, pero cosas... Todo fluye. Claro. Todo fluye. A ver si alguien más me está escribiendo. Esperen que quiero leer algunos conceptos que me están escribiendo ahora, que están opinando. Como saludo de Rosario. La verdadera comunión no consiste en un programa, exactamente lo que hablábamos. A ver, alguien está diciendo, bueno, alguien le pregunta a alguien, no sé, dice, ¿cómo se... A ver... ¿Cómo? ¿Cómo se le llamaría entonces si se le domina como organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo? Bueno, pero justamente a quien está preguntando yo te respondo, la Iglesia no tiene nombre. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. Claro. La Iglesia es la manifestación de los hijos de Dios que responden a la cabeza que es Jesucristo. La Iglesia no es una institución, la institución la crearon los hombres. El templo lo crearon los hombres, el culto lo crearon los hombres. le pusieron nombres. Y le tuvieron que poner nombre, porque claro, bueno, la iglesia católica, la iglesia evangélica, no sé cuánto, la iglesia esto, y no son iglesias, son simplemente le ponen sobrenombres a la iglesia de Jesucristo. El nombre de la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la eclesia, ¿sí? Y la eclesia es la asamblea de los santos. La eclesia es la manifestación de la vida de Cristo. Por eso que lo que más impide la manifestación de la vida de Cristo a través de su iglesia es el templo, es el culto e incluso la figura del pastor que vino a reemplazar la figura del sacerdote, impidiéndole a todos los demás que tengan sacerdocio, que ejecuten sacerdocio. Por eso vuelvo a repetirle a todos los que están conectados esta noche, estamos hablando, y ya vamos terminando porque hace casi una hora que estamos hablando, y decirle que para que realmente la iglesia vuelva a ser, no es la forma de decirlo, para que realmente la iglesia vuelva a cumplir el propósito por el cual fue creada, ¿sí? Es que nosotros, una de las cosas que tenemos que erradicar es el culto.
Porque el culto deja pasivos a prácticamente el 95% de la iglesia y solamente pone a uno o dos, ¿sí? ¿A qué? A que ellos solamente dirijan todo. Es totalmente antibíblico. Lo de la iglesia de Jesucristo eran personas, siempre fueron personas. Personas que manifiestan a Cristo. Personas que la vida de Cristo fluye a través de ellos. Que se reunían, como en aquellos primeros tiempos, en casas, en lugares informales. Porque el motivo de reunión no era un culto. Era la comunión. El motivo de reunión era la comunión. La comunión, poder pasar tiempo juntos, poder edificarse juntos. Las reuniones de la iglesia eran cara a cara. Hoy las reuniones de la iglesia es mirándole la nuca al que está enfrente, al que está delante tuyo, y el que está atrás te mira la nuca a vos. O sea, es una iglesia totalmente, perdón, déjame hablar con esto. La iglesia que vemos hoy, el culto que vemos hoy, hace que todos sean totalmente individualistas. Voy a buscar un encuentro con el Señor, voy a la casa del Señor, Dios no tiene casa, a encontrar un encuentro con el Señor, Dios está dentro tuyo, o sea, si no está dentro tuyo, no lo encontrás dentro tuyo, no lo vas a encontrar en ningún lado, ¿sí? A mirarle la espalda al que está delante cuando vos tendrías que ser protagonista de la iglesia. Por eso que nosotros tenemos que entender y comprender que la primera iglesia, ¿sí? La primera iglesia generó el diseño que Cristo dejó. Y nosotros con el tiempo vemos que hace 1500, 1600 años ese diseño se interrumpió por la tradición. Lo que tenemos que erradicar de la iglesia es la tradición religiosa que nos centralizó y nos metió bajo un auditorio en una reunión llamada culto, donde solamente algunos pueden manifestar la palabra o algún don del Espíritu, y todos los demás tienen que ser simplemente espectadores, quitándole la posibilidad de ser sacerdotes de Jesucristo como todos debemos ser. Claro, además esto de pasar a tener comunión, de reunirnos como una comunidad siendo iglesia, es una diferencia importante, ¿no? A lo que hablabas recién en cuanto a ir a un culto solamente. Es más de mucho más compromiso que de ir a un culto, donde, como decís, es más individualista, y es como que voy a buscar solamente mi beneficio en cuanto a que ser bendecido, ser edificado yo solamente, ¿no? Por alguien, y en cambio el hecho de reunirnos como comunidad, la diferencia es esa, ¿no? Que nos reunimos a tener comunión, a comer juntos, nos ponemos de acuerdo en traer para comer, sabemos que como vamos a pasar, que somos bastante, ¿no? Buscamos de que la comida sea en abundancia, que pensando en los demás, porque por ahí puede ser que venga alguien que está pasando necesidades y la comida que sobre se la pueden llevar. Sí. Entonces como es muy diferente a lo que es realmente reunirnos a ir a un culto donde escuchamos una palabra y después nos volvemos a casa, y quizás en auditorios donde son bastantes personas quizás no hay contacto con los hermanos porque no llegan a saludarse o no llegan a saber cómo están, o solamente se ven ese fin de semana y nada más. En la semana por ahí no saben cómo están. Y es muy diferente el ser iglesia y reunirnos como iglesia a ir a celebrar solamente un culto y nada más. Es muy diferente. Te respondo, Gustavo, que hiciste una pregunta ahí. A ver, que estoy volviendo. Se me fue el chat. ¿Me la lees, Luciano? Porque se me fue el chat, me parece. Justo toqué algo. ¿Que lo busque? Ah, no, acá la tengo. Gustavo me escribe y dice: el otro día hablaba con un hermano de esto, y la pregunta era que en Lucas 50... ¿En Lucas 50? No, en Lucas 24. Ah, 50, en la ascensión dice que ellos adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La pregunta es: ¿en qué templo? ¿En qué templo? Claro. ¿Qué templo? El único templo que existía, el templo judío. ¿Por qué estaban en el templo? Porque estaban afuera del templo compartiendo a los demás las enseñanzas de Jesucristo. Pero el punto no era ir al templo, a un culto. Era el templo en el lugar de reunión, como el pórtico de Salomón. ¿Sí? En cada lugar de reunión masiva ellos iban a poder compartir el evangelio con los demás, compartir de Cristo con los demás. Claro. A eso iban. A no saber la historia, ¿sí? Y el contexto. La gente saca de contexto el culto. Cuando dicen, hermano, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Congregarse dónde? ¿Qué era para ellos congregarse? Congregarse para ellos era ir a un lugar que era una casa donde iban a tener comunión. No
templo donde iban a tener culto. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos quedarnos simplemente con estas afirmaciones, porque la gente que afirma eso es totalmente ignorante de la historia bíblica. Claro. Por eso que hoy estábamos haciendo historia y volvemos acá para ir terminando ya. Estamos hablando de la importancia, ¿sí? De la importancia que tiene para nuestras vidas regresar al diseño de Jesucristo para su iglesia. Si Jesucristo hubiese querido que edificáramos templo, lo hubiera pedido. Si Jesucristo hubiera querido que nosotros celebráramos culto en esos templos, lo hubiera pedido y Él hubiese dicho cómo iba a ser el culto. Si Jesucristo hubiese querido que en esos cultos nosotros pidiéramos dinero y viviéramos del diezmo, también lo hubiese dicho y no lo dijo. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un montón de ignorancia que tiene que ser matada de una vez por todas, erradicada de la vida de las personas a través de la historia, no solamente de la Biblia. La Biblia tiene historia, pero hay muchos historiadores que te cuentan la historia de la humanidad fuera de la Biblia. Y también te cuentan la historia cristiana fuera de la Biblia. Hay muchos historiadores. Entonces, como te decía hoy, ¿por qué nosotros llegamos al culto? Vuelvo a decir y lo vuelvo a afirmar y me hago cargo de lo que digo. Hasta que no erradiquemos el culto, la iglesia no será lo que debe ser. Hasta que no erradiquemos el culto, la iglesia no cumplirá su propósito aquí en la tierra, de ser la imagen de Cristo, de edificarse mutuamente, de crecer en comunión. No va a poder serlo porque el culto sacó todo eso, el culto impidió eso. Y hay un recorrido histórico. Por ejemplo, en el siglo XVI aparecieron los luteranos. Lutero y los luteranos reformaron la misa católica e hicieron lo que seguía. Después aparecieron voy a seguir leyendo acá. Después aparecieron los puritanos en el siglo XVII, los metodistas en el siglo XVIII, el avivamiento de frontera en el siglo XVIII y XIX, los pentecostales en el siglo XX, y todos fueron cambiando diferentes cuestiones del culto, pero nunca ninguno de ellos erradicó el culto. Nunca nadie se animó a quitar ese ¿cómo puedo decir? Ese argumento tan sólido que la tradición puso de que tenemos que celebrar un culto. No debemos celebrar cultos. Debemos tener encuentros de comunión. Debemos tener encuentros donde todos podamos participar en la edificación de unos con los otros. Debemos tener encuentros donde estemos todo el tiempo aprendiendo las enseñanzas de Jesús. Días atrás, nosotros con personas que venimos caminando ya hace más de un año o dos con algunos, los martes, los miércoles, los jueves, según el día que podamos, tenemos un tiempo donde hacemos un meet y nos juntamos ahí y de diferentes lugares. ¿Y saben lo que estamos haciendo de hace ya 4 meses por lo menos? Estamos recorriendo las cartas, ¿sí? Las cartas apostólicas, no solamente las de Pablo, sino también estamos leyendo los evangelios, que también eran cartas que contaban la historia de Jesús. La estamos leyendo en el orden que fueron apareciendo, y vamos leyendo, y todos juntos vamos leyendo y participamos todos. ¿Qué entendimos de esto? ¿Qué quiso decir? ¿Qué te habla esto a tu vida? ¿Cómo podemos vivir esto que están viviendo ellos? Y estamos aprendiendo de una manera impresionante. Y el otro día nos gozábamos porque en un momento decíamos, ¿ustedes saben lo que estamos haciendo? Yo les decía, ¿ustedes saben lo que estamos haciendo? Cuando, por ejemplo, la iglesia no tenía la Biblia. La iglesia primera no tenía la Biblia. La iglesia primera tenía cartas. Las cartas de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de los apóstoles. Y esas cartas recorrían las iglesias. Imagínate, y es más, se hizo duplicado de esas cartas para que llegaran a todas las iglesias. Y cuando llegaban las cartas a las iglesias, que en realidad no eran templos, sino eran gente como vos y como yo, que se ponían de acuerdo en reunirse en ciertas casas, y en esas casas leían las cartas. Analizaban qué decían las cartas para cómo tenían que vivir. Y nosotros hoy, después de 2000 años, estamos haciendo lo mismo y nos gozamos y disfrutamos un momento donde leemos juntos las cartas y donde vamos aprendiendo y donde rompemos la ignorancia de la falta de doctrina que tenemos, de la doctrina apostólica, digo, y de la de Cristo. Y allí estamos creciendo y avanzando juntos, y todos participan y todos aprendemos. Esto es maravilloso. Esto no se puede hacer en un templo y en un culto. Por eso, hermanos, yo les aliento a los que están en esta noche conectados, a los que van a ver este video después por YouTube, lo van a ver por Facebook, por donde lo vean. Les pido, por favor, ya no sean parte de un templo, no sean parte de un culto.
Dejen de lado la tradición del culto porque jamás van a poder ser iglesia, no van a poder crecer como iglesia, no van a poder manifestar la vida de Cristo a través de su vida, no van a poder ser parte de lo que Dios ya creó. Están fuera de diseño. Y quiero agregar algo que también es re importante, Sí. que por ahí no lo tocamos, pero el tema también del dinero en medio del culto ese. Porque cuánta gente ha puesto de su dinero, sea para ofrendas en comprar instrumentos, en pagar la luz, en pagar el lugar, el alquiler del salón, en un montón de cosas, ¿no? que va el dinero, cuando en realidad en una casa, cuando nos reunimos, nadie trae el dinero como para tener que pagar la luz de esa casa o el alquiler de esa casa, ¿no? Sino que realmente la gente cuando va a dar, también hay un fin cuando se levanta una ofrenda específica, pero es para cubrir alguna necesidad que se esté teniendo o para algún misionero que está extendiendo el evangelio o está haciendo una obra en lugares donde que otros no podríamos ir. Entonces como que hasta el manejo del dinero todo cambia en el el sentido. culto también cambia, ¿no? Sí, todo cambia de sentido. Bueno, voy terminando. Vuelvo a decirle a aquellos que quieran este libro, yo se lo paso, léanlo por favor, porque esto es historia. Son argumentos históricos de por qué pasan las cosas que pasan. Vamos a saber por qué pasan las cosas que pasan. Vuelvo a repetir, yo todavía no terminé de leer este libro, o sea, no lo terminé de leer, pero ya se lo estoy recomendando. ¿Por qué? Porque simplemente cosas que voy leyendo afirman lo que venimos viviendo hace más de 12 años. Uh-huh. Nosotros esto no lo estamos predicando ahora porque apareció la pandemia, lo vivimos hace 12 años. Hace 12 años atrás nosotros le dijimos a quien era nuestro apóstol en ese momento, dijimos, tomá, te devolvemos la iglesia, templo, te la devolvemos con todo lo que está ahí, nosotros no queremos ser más pastores de esto. Y nos fuimos a Uruguay como misioneros a empezar una nueva vida, con todo lo que Dios estaba trayendo a nosotros. Y dejamos el templo, dejamos el culto, dejamos ese diseño y lo venimos viviendo hace ya más de 12 años y perfeccionándonos cada vez más, ¿sí? Viviéndolo cada vez más. Y podemos decirle que lo que le estamos hablando no lo tocamos de oído, lo vivimos. Y lo disfrutamos. Lo vivimos, lo disfrutamos, lo experimentamos, lo tratamos de compartir con otros, le decimos, es posible. Es posible, no te imaginas lo que vas a disfrutar la vida cristiana cuando de una vez por todas saques del medio el culto. Cuando lo saques del culto, lo vas a disfrutar. A los que están pidiendo el libro, tranquilo, después me lo piden y yo se lo voy a pasar. Pídanmelo en privado y yo se los paso. Escríbanme a mi celular y yo se lo paso por WhatsApp. No tengo ningún problema. Yo se lo voy a pasar. Luciano, ponele mi teléfono a todo. Mi teléfono público, así que mucha gente me escribe por WhatsApp. Yo no tengo problema. Si tardo en responderte, porque aparte de esto tenemos una actividad comercial y a veces estoy un poco ahí complicado con los tiempos, pero escribí mi teléfono, por favor. ¿Sí? 1166. Ahí va. 1166 83 51 94, ¿sí? Ese es mi teléfono personal. Me escribís por WhatsApp, me decís, me pasás el libro y no solamente te va a pasar este libro, te paso otros más si querés, ¿sí? Y te pido por favor, entrá a mi canal de YouTube. En YouTube me encontrás como Lonzi Jorge me encontrás, y andá por favor a la parte donde yo enseño sobre regresando al diseño de Cristo y ministros de Cristo. Son cada lista de reproducción son como 8 videos de cada uno, donde enseñamos un montón de cosas que no dicen los libros, lo vivimos hace años. Y te puedo asegurar que ahí vas a vivir realmente la vida que Dios preparó para vos. Muchos de ustedes aún no han podido desarrollar los dones, los talentos, el sacerdocio que Cristo te dio, porque simplemente no te dejaron porque estabas metido simplemente en un templo, en un culto. Ya vamos a tocar ¿Sí? el tema. Así que aún no estamos más en Uruguay. Estuvimos 2 años en Uruguay. Alguien me pregunta si estamos en Uruguay. Estamos en las islas de Tigre, en el delta de Tigre. Voy a leerles algo para terminar. ¿Sí? Este libro, en la parte justamente donde habla del culto, termina diciendo esto. Escuchen. En el Nuevo Testamento no ha quedado en silencio con respecto a la manera en que los cristianos debemos reunirnos. Por lo tanto, optaremos por la tradición humana cuando resulta claro que va en contra de lo que Dios tenía pensado para su iglesia. ¿Continuaremos socavando la conducción de Cristo en lo que hace a su funcionamiento en homenaje a nuestras
sacrosantas liturgias? ¿Es la iglesia de Jesucristo la columna y el fundamento de la verdad? ¿O es la defensora de tradiciones humanas? Quizás la única forma segura de descongelar al pueblo de Dios, que está congelado, es producir un corte drástico, un corte drástico con el ritual del domingo por la mañana. Que no seamos hallados culpables al escuchar aquellas palabras del Señor Jesús que nos hacen temblar hasta los huesos. Cuando dijo esto, qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Esto lo dijo Jesús. Una vez prediqué sobre esto, cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dejaron de lado los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Este libro te desafía, y yo quiero desafiarte esta noche. ¿Seguiremos nosotros viviendo lo que la liturgia religiosa, la tradición religiosa nos dijo, o haremos lo que Jesús nos dijo? ¿Qué vas a elegir en los próximos años de tu vida? ¿Ser fiel a las tradiciones religiosas que te mandan a tener un culto dentro de un templo? ¿O vas a ser de una vez por todas la iglesia que Jesucristo quiere para Él y manifieste lo que Él quiere que manifiestes y te empieces a reunir con cristianos en diferentes casas, a pasar un tiempo juntos de comunión, a observar las enseñanzas de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles, a orar juntos, a comer juntos? ¿Qué vas a hacer? Porque son dos diseños totalmente antagónicos. Está el diseño que Dios creó y está el diseño que los hombres crearon. Y dentro de esos diseños, yo digo que es un argumento terrible para romper y para destruir. Es un gran ídolo. Porque esa es la palabra, es un ídolo que muchos tienen, que es el culto. ¿Cuándo vas a sacar ese ídolo de tu corazón? Hablamos que los católicos tienen ídolos, que la Virgen, que los santos, y los evangélicos tienen un ídolo, y ese ídolo se llama el culto. Ese ídolo se llama el templo con el culto, y muchos de ellos hasta tienen como ídolo al que está predicando ahí en el culto. ¿Cuándo vamos a dejar la idolatría y vamos a hacer la iglesia que Jesucristo dejó? ¿Cuándo vamos a volver a ese diseño donde todos somos edificados y que lo único que importa ahí, que el control de esa reunión la tenga Jesucristo y Él sea glorificado y Él sea honrado en esa reunión? Te dejamos esta inquietud. Esperemos que puedas orar y que el Espíritu Santo te guíe a tomar una buena decisión. Si aún todavía seguís preso de los cultos y de los templos, es hora que ya pienses que esto no va más. Es hora que vuelvas al diseño de Jesucristo, porque se te va la vida. Se te va la vida en el culto, se te va la vida en el templo, se te va la vida en las reuniones, en las actividades, se te va la vida pasa por el lado tuyo y no te das cuenta. Cuando te querés acordar, tus hijos ya no están más al lado tuyo. Esos chiquititos que iban con vos a la escuelita dominical, hoy son adolescentes y jóvenes que no quieren ni siquiera estar sentados escuchando un minuto de ese culto. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo que está pasando? Lo que viene pasando de años en años, de cientos de años, de siglo en siglo. Es hora que rompamos con la tradición religiosa del culto y volvamos a las mesas de comunión donde todos somos edificados cara a cara y el único que se lleva en ese lugar la gloria y el único que es honrado es Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Esperamos que pronto puedas volver, que puedas volver a esto. No te preocupes cómo te vas a organizar después, porque eso viene después. Lo primero que des el paso de salir de allí. Después te organizás. Después la iglesia comienza a organizarse. Los más maduros empiezan a administrar, empiezan a dirigir, empiezan a ayudar. Pero la reunión siempre va a ser de todos, no de uno que maneje a todos. Así es. Porque ese no es el diseño. El único que tiene que manejar a todos en esa reunión se llama Jesucristo. Y lo hace a través de su Espíritu. Así es. Por eso te recomiendo que medites sobre lo que hemos hablado en esta noche. Y como vi, muchos de ustedes no tenían ni idea cuál era el origen del culto. Ni idea. Por favor, no se queden solamente con lo que te dice YouTube, con lo que te dice Facebook, con lo que te dice cualquier fake news, con lo que te dice cualquier tipo que se pone, porque no tiene nada que hacer en la casa y se pone a predicar por las redes sociales. Vayan a la historia, lean historiadores, busquen, investiguen, porque lo peor que puede pasar a una persona es la ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ignorancia es mortal.
La ignorancia te deja en la pasividad religiosa que no te cambia ni tu vida ni la vida de lo que está a tu alrededor. Tal cual. Lo peor que te puede pasar es la pasividad religiosa. El culto es como algo que te hipnotiza, que te quita la posibilidad de crecer, que te quita la posibilidad de ser la iglesia que Jesucristo dejó sobre la tierra. Y siempre la iglesia tiene un pensamiento corporativo, no sos vos solo, es para todos juntos, juntos caminamos manifestando la vida de Cristo. Así es. ¿Querés decir algo para terminar o ya terminamos? Terminamos. Muy bien, le mandamos un fuerte abrazo a todos, oramos que el Espíritu Santo ilumine sus vidas, su entendimiento y que los inquiete sobre todas las cosas a revisar si en tu vida cristiana aún sigue habiendo tradición religiosa que te lleve a vivir liturgias criadas por los hombres y no la verdadera vida de Jesucristo para su iglesia. Te enviamos un fuerte abrazo de las islas de Tigre, aquí del Delta, rodeado de ríos y arroyos, naturaleza. Un fuerte abrazo para todos. Este video seguramente va a estar en YouTube dentro de poquito. Compártanlo para que más gente llegue al canal. Toda la semana hay gente que se va suscribiendo al canal y eso es bueno, ¿sí? Así que nos alegramos que el video sea compartido, que corra, porque hay muchas personas que seguramente no saben esto y son presas de un sistema que les absorbe la vida. Así es. Pero que Cristo te está llamando a ser la verdadera iglesia, ¿sí? A ser parte de la iglesia. La importancia que tiene que tener en tu vida la comunión con otros cristianos. Por favor, busca a esos cristianos que ya entienden esto y tener comunión con ellos, porque ahí vas a descubrir lo que es ser verdaderamente iglesia. Así es. Abrazo grande. Iglesia revelado. Buena semana. Buena semana para todos. Bendiciones. Los bendecimos. Paz. Que sigan bien. Chau, chau. Chau, chau.